Hola, mi nombre es Jean-Pierre y esto es Cross Entertainment. Hoy les vamos a hablar acerca de un tema un poco polémico, un tema que la verdad que pocos hablan, ¿sí? Y es acerca de las 6 puertas de las cuales nosotros le podemos abrir al enemigo. Antes de entrar al tema, quiero darles un preámbulo, ¿no? Una introducción, ¿sí? Para que se pueda entender conceptos y se pueda entender ya propiamente el tema. Cuando nos referimos a enemigo, efectivamente, así como bien lo piensas, sí, es el diablo, ¿sí? Nos referimos a él como un ángel caído, nos referimos a él como lo que es propiamente, ¿sí? Que es un ángel caído, un demonio. Ahora, él nos molesta de muchas maneras y nos molesta por muchas razones también, ¿sí? Primero que nada porque somos hijos de Dios, pero no hay que olvidarnos, y eso es muy, muy importante, no hay que olvidarnos, ¿sí? Que Él nos odia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Él nos odia. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está mirando, siempre tiene la venia hacia nosotros, siempre estamos cubiertos con su amor. Y eso a Él le genera envidia, le genera odio, le genera rencor, ¿sí? Entonces, por eso, y eso es una de las cosas principales por las cuales Él nos odia. Y siempre, siempre, siempre va a querer meter púa, va a querer meter la cola, va a querer hacernos daño. Entonces, no hay que olvidarse, ¿sí?, de que Él es el enemigo. El enemigo no es tu hermano, el enemigo no es a quien tú ves. Y eso dice San Pablo, ¿sí? No es contra la carne de este mundo, sino contra los principados y potestades. Ahí está la verdadera lucha. Entonces, Él nos puede molestar de 3 maneras. Estas 3 maneras principales, ¿cuáles son? Es obsesión, vejación y posesión. ¿Qué es una obsesión? La obsesión es en la mente, cuando nos ataca rotundamente en la mente, ¿sí? A ver, ¿puede haber enfermedades psiquiátricas? Sí, es verdad, puede haber enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Que hay sustancias que el cerebro no genera, ¿no? Pero también el demonio puede implantarte pensamientos, puede implantarte sentimientos, puede implantarte muchas cosas que Él quiere. ¿Para qué? Para que nos distorsionemos, para que nos vayamos de una realidad, ¿sí? Veamos cosas que no son. Muchas, por ejemplo, ahí puede haber los celos, ¿sí? Dice San Agustín que los celos es una expresión de amor. Sí, pero hay celos a celos, ¿sí? Hay celos enfermizos, tóxicos, rotundamente, que eso sí están mal, ¿sí? Porque nos empezamos a crear ideas que no son, que no van, ¿sí? Entonces, eso puede ser una obsesión. Nos empezamos a obsesionar, un círculo vicioso del cual nosotros no podemos salir. Ahí también entra, ¿qué puede entrar también? Puede entrar una depresión. ¿Por qué? Porque el demonio te potencializa todo lo que puedas traer. No necesariamente que él sea la fuente, que sí, en algunos casos sí, puede ser, ¿no? Pero aún así él te lo potencializa todo. Entonces, te lo agrava, te lo deja peor, ¿sí? Y entonces nos cuesta mucho más. Segundo, una vejación. Una vejación es cuando nosotros
tenemos una molestia del enemigo, ¿sí? Pero externa. Que se nos mueven cosas, que veamos sombras, que se nos suba el muerto, que, no sé, se prendan o se apaguen ciertos artefactos, ¿sí? Puede haber una enfermedad, ¿no? También, ¿no? Puede haber moretones, puede haber, o sea, todo, pero que sea externo, ¿sí? No que sea interno. Que hay vejaciones a vejaciones, ¿no? Hay vejaciones mucho más fuertes que otras. Y sí, es verdad, ¿no? Pueden haber marcas inclusive en el cuerpo, ¿sí? O esas, típico, esas personas saladas, ¿no? Pues que le va así como mal todo, ¿no? Bueno, todo eso puede ser una vejación, ¿sí? Un espíritu de ruina también, ¿sí? Ahora, ¿qué es una posesión? Siempre, a ver, es una obsesión demoníaca, ¿no? O diabólica. Es una vejación diabólica, ¿sí? Y es una posesión demoníaca o diabólica, ¿sí? Hay que dejar eso bien claro. ¿Qué es una posesión? Pues muy fácil. El demonio, pues sí, literalmente está dentro de ti, ¿sí? Pero, acá hay que definirlo algo, o sea, no te asustes, pues, ¿sí? ¿Qué pasa? El demonio hace uso ¿de qué? De tu cuerpo, mas nunca de tu alma. ¿Por qué? Porque el alma le pertenece directa y netamente a Dios. Entonces, lo que hace el demonio, ¿sí? Sí, utiliza tu cuerpo, ¿sí? Puede haber manifestaciones grandes, puede haber, o sea, puedes tener una fuerza extraordinaria, puedes, no sé, hacer algo así como un Superman, pero para el mal, ¿no? A ver, sí pueden pasar esas cosas, sí, ¿no? Pero en realidad eso es puro show, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente importa, ¿qué es? Pues el alma, y el mismo Jesús lo dice, ¿sí? El mismo Jesús lo dice en el Evangelio cuando dice, trabajen no por el pan cotidiano, sino por el pan celestial. Cuiden su alma, ¿sí? Entonces, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque el demonio también está limitado. No es un ser que anda vagando por ahí, ¿no? A su antojo. No, Dios permite, pero está limitado en muchas ocasiones. ¿Y por qué? Porque no nos podemos olvidar una cosa muy importante: de Dios y de su misericordia, ¿sí? Él no nos abandona. Por eso dice una frase muy bonita, ¿no? No juegues a ser cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo no juega a ser diablo. Recuerden que no es su amigo, ¿sí? Y siempre va a buscar nuestra perdición. Y por eso nos tormenta y nos molesta de esta manera. Una posesión, evidentemente, sí puede ser grande. Puedes tener uno o medio infierno, no hay problema, ¿sí? Pero eso no es algo que, uno, se nos quite la esperanza, ¿sí? Dos, se nos quite la fe. Y tres, se nos quite la caridad. ¿Por qué? Porque esas virtudes teologales vienen, su nombre lo dice, directamente de Dios hacia nosotros. Es un regalo que Dios nos da. Ahora, nosotros, evidentemente, sí, pecamos, sí, abrimos puertas, sí, pero también, y quiero dejar esto bien claro, es un mensaje de salvación, es un mensaje de no olvidarse de Dios, ¿sí? Es un mensaje principalmente de no olvidarnos del temor de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las puertas es eso, ¿sí? La indiferencia, que ahorita más adelante vamos a tratar. Entonces, bien, a ver, el enemigo, ¿sí?, nos puede molestar de tres maneras: obsesión, vejación y posesión. ¿Ok?
¿Quién nos molesta? El ángel caído, ¿sí? Que no es una plática propiamente de demonología, ¿no? Pero hay muchos, hay varios, ¿sí? No solamente los más conocidos, sino que pueden haber miles de miles de miles, ¿sí? Pero que dice el Apocalipsis, que 1/3 de las estrellas fue expulsada del cielo, ¿sí? 1/3, ¿eso qué significa? Que quedan otras 2 partes más de ángeles buenos, más todos los que crea Dios, cuando un ser, un humano, un ser vivo, ¿sí? Otro hijo de Dios, nace. ¿Por qué? Porque todos tenemos un ángel de la guarda, ¿sí? Yo creo que, pero eso en otra plática podemos hablar de la angelología, ¿no? De Dios propiamente, ¿sí? Y de todo lo que significa. Entonces, son esas 3 cosas. Ahora bien, pasando a las 6 puertas propiamente, ¿sí? La primera es la indiferencia, ¿sí? A la gracia. ¿Qué es la indiferencia a la gracia? Pues que no nos importe, así, que no nos importe, que nos dé igual las cosas de Dios. Que sea algo que puedas hacer y sin embargo te burles. Sin embargo, mires para otro lado. Sin embargo, estés por compromiso, por obligación, o que no estés, ¿no? Que te dé igual, que te digan, oye, vamos a misa, oye, vamos a rezar, oye, vamos a hacer algo de Dios, ¿sí? Y te rías, te burles, ¿no? Mires para otro lado. Estés para cualquier otra cosa, estés disponible. Pero para las cosas que verdaderamente importan, no. Y si te das cuenta, no solamente de Dios, también eso implica con la familia, con uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un patrón, es un código que uno lleva. La falta de caridad, la falta hacia los demás, ¿no? Todo eso es una puerta que nosotros le abrimos al enemigo. Ahora, no significa que quede poseso, o sea, no. Ahí entra lo que Dios permita, que pueden ser las 3 cosas, ¿no? O sea, puede ser o una obsesión, o una vejación, o una posesión. Eso ya depende de Dios, ¿sí? Y del plan que Dios tenga para nosotros. Entonces, la primera, la indiferencia a la gracia, la indiferencia a hacer el bien, ¿sí? Que tú puedas hacerlo y no lo hagas. Se puede decir omisión, pero más que omisión. ¿Por qué? Porque tú mismo generas un ambiente, pues un ambiente de discordia, ¿no? Un ambiente que no es sano, ¿sí? Un ambiente que no se pueda contar contigo, una desidia. Y eso es una gran puerta que le abrimos al enemigo. La segunda puerta es el rencor o la falta de perdón. Eso es una puerta pero muy actual, ¿sí? Que son todas las heridas que tenemos. Sabemos que, pues sí, a ver, nuestra familia no es perfecta, que vivimos muchas cosas que no hemos querido vivir, ¿sí? Pero no significa que llenemos de basura nuestro corazón. Esa falta de perdón no es que andes perdonando a todo el mundo por la calle, ni que sea tu mejor amigo después de que si algo te hizo. No. Pero tampoco hay 2 clases de cementerios, ¿sí? Que está el cementerio de los muertos, ¿no? De los cuales vamos a rezarles, ¿no? A enterrarlos, a ensirenarlos, ¿no? Las criptas, ¿no? Propiamente. Pero también hay otra clase de cementerios, que es el cementerio de los vivos. ¿Cuál es eso? Que una persona que te pueda hacer algo, tú dices, ¿sabes qué? Esta persona para mí está muerta. Puedo saludarlo, si es que lo puedo saludar, pero en realidad está muerta,
¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos muchos en nuestro cementerio de los vivos. ¿Por qué? Por nuestro rencor, por nuestra falta de perdón. Que eso puede ser, obviamente, ocasión de pecado, ¿sí? O sea, todas las 6 puertas son pecados, son ocasiones también de pecado, ¿sí? Pero también son ocasiones de que nosotros podemos en el corazón llevar la maldad, ¿no? Llevar con nosotros la envidia o el rencor, que eso es algo que primero que nada que está mal, ¿sí? Y segundo, es un tapón que no nos deja avanzar en nada. Pero si yo ya, no sé, ya hago cosas buenas, ¿no? Si yo ya, no sé, si ya rezo, a ver, sí puede ser un paso grande, ¿no? Pero hasta que no liberemos nuestro corazón, hasta que no perdonemos verdaderamente, ¿sí? Hasta que no lo sanemos, ¿sí? Ahí es cuando vamos a ser libres. Ahí es cuando vamos a experimentar verdaderamente lo que es el amor. Entonces, no significa de que esto sea fácil, ¿eh? No, para nada, para nada. No significa de que esto, pues ya, a ver, pongo mi lista y digo, a ver, fulano te perdono por esto, vengano te perdono, o sea, a ver, no, tampoco. No. Pero si es en el corazón, en lo más interior, ¿sí? Que lo puedes hacer. Y no significa que vuelva a ser tu mejor amigo. No. Pero sí interiormente ya te quitaste ese peso de encima. Y puede ser eso llamado papá. Puede ser eso llamado mamá. Puede ser eso llamado hermano, primo, amigo, mejor amigo. E inclusive puede ser eso llamado Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que nos pasan le echamos la culpa a Él. O le echamos la culpa a quien sea. Y es más, peor aún. ¿Por qué? Porque nos echamos la culpa a nosotros mismos. ¿Sí? De cosas que puede ser que sí hagamos hecho, pero que en realidad no dependen tanto de nosotros. Entonces sí hay que perdonar. Y sí, a ver, para eso puede haber un plan, ¿no? No necesariamente tiene que ser tan a la ligera, ¿no? A ver, y no hay un tiempo establecido, ¿sí? Pero hombre, hazlo, ¿no? O sea, tampoco, digas, no, bueno, pues es que hasta que me muera lo voy a perdonar. Bueno, sí, tal vez, ¿no? Pero ¿y si te mueres y al final no lo perdonaste? ¿Y si te mueres y al final no liberaste lo que hay en ese corazón? Una de las cosas que funciona muchísimo, pero muchísimo para eso, mis queridos hermanos, es la confesión. Y no necesariamente cuando haya pecado, sino la confesión semanal o mensual. Eso va purificando, eso va sanando, ¿sí? Eso va es como un agua que nos va limpiando, ¿sí? O tú te bañas cada vez que te ensucias. No, pues es que hoy sí me ensucié mucho, me tengo que bañar. Pues no, uno se baña todos los días y a veces más veces por día. ¿Y por qué? Pues para estar limpios, ¿sí? Porque sabemos que aunque no hicimos mucha actividad, de algo sí nos ensuciamos, ¿no? Entonces esto es lo mismo que pasa con el alma. Y para eso funciona la confesión. Para ir sanando ese corazón. Para que la gracia pueda llegar más profundamente a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, Jesús, vente a mi casa, sí, Jesús, soy tuyo, Santísima Virgen, te amo, claro que sí, ¿no? Pero los invitamos a nuestra casa, sí, le abrimos la puerta, sí, claro. Pero ¿sabes qué? Lo invitamos a la sala nomás.
a cierta área de nuestra casa. Y en toda la demás, no, ahí no pasas. No, ahí no pasas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un despelote, que está súper desordenado, porque sabemos que hay cosas con las que no podemos cargar. Pues hombre, para eso está Dios, para eso vino Jesús, para cargar nuestros pecados. No para que nosotros digamos, sí, yo puedo hacer todo. No, o no para que tengamos una cruz de adorno. Al contrario, para que juntos vayamos de la mano y sacando y ordenando la casa hasta que quede limpia. Qué mejor que Él, que es el experto. Qué mejor que Él, que nos ama. Qué mejor que Él, que no nos juzga. Entonces, abrir las puertas del corazón no es solo una parte, sino es todo. Y a ver, evidentemente atenta a las consecuencias, ¿no? Que al principio, pues sí, a ver, sí nos va a doler un poco, ¿no? Pero en realidad es un gozo sanador. Es algo hermoso, ¿sí? Que yo los invito hoy a eso. Entonces, el rencor es una de las puertas grandes que se le abre al enemigo. La tercera puerta que le podemos abrir al enemigo, ¿sí? Es muy amplia, ¿sí? ¿Por qué? Porque propiamente es la brujería o el esoterismo. Eso es algo con lo cual a veces lo vemos normal, ¿no? Mas sin embargo, no es así. Nos podemos justificar de muchas maneras, ¿sí? Pero aún así, por eso es un engaño del enemigo. Ahora bien, ¿a qué me refiero con brujería? Nosotros podemos ir a brujos, podemos ir a chamanes, podemos ir a babalaos, podemos hacer brujería, ¿sí? Ya propiamente satanismo, luciferismo, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas con pentagramas, con alta magia, ¿sí? Que son invocaciones directas del enemigo, ¿sí? O sea, todo el poder del cual se va a lograr eso no viene de Dios, viene del diablo. Entonces, no significa de que eso no se cumpla, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, no, pues es que tenía cáncer, fue con el brujo y ya no tiene cáncer. Entonces, ¿es verdad que se le quitó el cáncer o no? Pues sí es verdad, pero después el diablo te las cobra por otras cosas y peores. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esto es como la comida chatarra y la comida saludable. Tú tienes una necesidad, ¿qué cuál es? Hambre, necesitas comer, ¿sí? La comida chatarra, pues sí, hace mal, ¿no? No tiene vitaminas, no tiene cosas que necesita el cuerpo, pero más sin embargo, se encuentra en cualquier lado, es más rica, es más barata. Y la comida saludable, pues es más difícil de conseguir, es menos deliciosa, es más cara, ¿sí? No a todos nos gusta, mas sin embargo es lo que nuestro cuerpo necesita. Y sabemos que si nosotros comemos la comida saludable, siempre nos va a ir bien. Bien, haciendo esta analogía, la comida chatarra es sí ir con el brujo. La comida chatarra, si bien sí te quita el hambre, pero después te va a crear muchísimos males más, ¿sí? Y ahí entra la sensibilidad de cada uno. Yo conozco personas que con una cerveza ya le dieron cirrosis. Y conozco otros que se toman un montón y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí entran los tipos de cuerpo. Entonces, los brujos, y eso es como la comida chatarra. Sí, ok, sí te pueden sacar del paso, pero después te lo van a cobrar muchísimo más y peor. ¿Por qué? Porque es un pecado contra la fe. Es un pecado directamente contra el Espíritu Santo. Entonces, no es algo de los cuales nosotros podemos jugar.
Ahora bien, dentro de todo este esoterismo, ¿sí?, también hay otro que se llama la nueva era, que es esoterismo encubierto, ¿sí?, que eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque no lo vemos como algo malo o nos justificamos, ¿sí? Ahí entra lo que es el yoga, ¿sí? Esto no es una plática propiamente del yoga, pero sí me gustaría resaltarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un esoterismo encubierto. Nos podemos justificar diciendo, pues es que solo lo hago por el deporte, solo lo hago por el estiramiento, solo lo hago por algo que no está mal, ¿no? Pero pues esto es lo mismo que me digas, ok, toma un refresco solamente por el líquido que contiene y todo lo demás no lo tomes por eso, por el azúcar, por el bicarbonato, por todo lo que conlleva, por el gas, ¿no? No lo tomes por eso. Pues tú dices, sí, pero pues ¿cómo lo voy a sacar, ¿no? O sea, ya está unido. ¿Por qué? Porque cuando tú le das un trago al refresco, pues le das con todo lo que conlleva. Esto es lo mismo que pasa con el yoga. Cuando nosotros decimos, pues es que solo lo hago por el deporte y no por todo lo demás, es algo que ya está implícito, ya está unido, ¿sí? Ya está en el mismo paquete todo. Y no puedes quitar una cosa y poner otra. No, ya está. Entonces, eso es una justificación que muchos hacen, ¿sí?, para seguir con su ritmo, con su vida, con todo. Entonces, ese es un esoterismo encubierto. Otro también es el Reiki, que igual es muy peligroso. Otro es los imanes, la hipnoterapia, que es muy peligroso igual, que yo creo que en otra plática podemos hablar propiamente de la nueva era. Otro es aromaterapia, ¿sí?, flores de Bach, y bueno, muchas otras cosas más de la nueva era, ¿sí?, que pues la lectura de cartas, el tarot, la lectura de la borra del café, de la mano, del iris, ¿sí? Son muchas prácticas esotéricas encubierto. Entonces, aguas con eso. ¿Por qué? Porque eso es una puerta que le abrimos grande, pero grande, grande al enemigo. Enorme. O sea, le decimos ya, o sea, ven acá, ven a vivir conmigo. Así literalmente le estás diciendo, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les repito, el diablo no juega. Y siempre va a buscar nuestra desilusión. Siempre va a buscar nuestra perdición. ¿Por qué? Porque él no es tu amigo. Bien, van 3 puertas hasta ahora, ¿sí? La indiferencia a la gracia, el rencor o la falta de perdón y la brujería o esoterismo. Estas puertas se catalogan en una sección que es las puertas voluntarias o conscientes que una persona puede hacer para sí, ¿no? Ahora vamos a hablar de la segunda categoría, que son las otras 3 puertas más, que son las inconscientes o involuntarias, o sea que no depende de nosotros sino de terceros, ¿sí?, que nos pueda afectar y que puede abrir puertas y que nos pueda propiamente hacer una obsesión, vejación o posesión, que es una molestia del enemigo, ¿sí?, como ya habíamos hablado ahorita hace poquito. Bien, una de las puertas, ¿sí?, que son involuntarias, efectivamente, y tomando el mismo tema, es la brujería o el esoterismo, pero de terceros, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que esta chava sea mi novia. ¿Por qué? Porque está muy guapa y porque la quiero, ¿sí? Bueno, entonces voy con el brujo para que le haga un amarre a ella, ¿sí?, y podamos estar juntos. Es una triangulación, es hacia un tercero,
O, por ejemplo, otro ejemplo puede ser, pues a este cuate le está yendo muy bien, ¿sí? Y quiero que le vaya mal. Entonces voy con el brujo. ¿Para qué? Para que le haga una ruina, para que le haga una brujería y que le vaya mal en sus negocios, en su vida, en el dinero, en el amor, en todo lo que yo pueda generar rencor, ¿sí? Por ejemplo, también, porque su familia puede ser muy bonita, y pues mi familia, pues no es bonita, entonces voy con el brujo. ¿Para qué? Para que haya discordia, para que haya peleas, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el diablo se meta ahí, ¿sí? Eso es muy común, muy, muy, muy común. México es el tercer país a nivel Latinoamérica, ¿sí?, de más esoterismo, de más superstición, que también ahí entra esta gran puerta, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando abrimos esa puerta. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente nos puede atacar, pero también a la persona que lo hace, también el diablo se la cobra. ¿Cómo protegernos de eso? Muy fácil, ¿sí? Hay que tener oración, sacrificio, ayuno, ¿sí? Hay que ir a misa, hay que comulgar. Yo sé que suena un poco mocho, yo sé que suena un poco a la antigüita, ¿no?, o de las abuelas, pero sinceramente es el mejor camino. Sinceramente. ¿Por qué? Porque uno, es el más seguro; dos, es el más fácil, ¿sí? Y tres, es el camino que Dios nos dejó. No hay que irse con cosas raras, no hay que irse con otras voces en el camino, no. Cristo es uno, ¿sí? Y su palabra también, y nos dejó bien claro, y Él no cambia, Él siempre es fiel hacia nosotros, ¿sí? Él no dice, bueno, ¿saben qué? Porque les cuesta rezar, ahora vamos a hacer otra cosa, así ya no tienen que rezar. No, para nada. La oración es muy, muy, muy importante y nos protege muchísimo, ¿sí? Entonces, o también ahí pueden leer la historia de Santa Justina y de San Cipriano, que es hermosísima. ¿Por qué? Porque San Cipriano era un brujo, literal, de padres de brujo, de abuelos de brujo, ¿sí? Y él escribió libros de alta magia. Y cuando vio a Santa Justina, tan bella, tan radiante, tan pura, tan hermosa, pues obviamente le mandó una amarre, le mandó cosas para que puedan estar juntos. Y nada le funcionaba. De hecho, eso mismo ya la había hecho con otras mujeres y sí le funcionaba, pero con ella no. ¿Y por qué? Una vez tenía un diálogo con el diablo, le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué con ella no puedo? ¿No? Y le dijo, porque a ella la protege el Altísimo. Y ahí fue cuando San Cipriano dijo, entonces hay uno más poderoso que tú. Sí. Y fue que ahí se convierte. Entonces, no hay que olvidarse de que el diablo sí tiene poder, pero no se compara con el de Dios. Y a Santa Justina no le pasó nada. ¿Por qué? Porque vivía en gracia, vivía en oración. Esa es la puerta y esa es la salvación para esa puerta, para ya cerrarla. La quinta puerta, ¿no?, es involuntaria, ¿no? Involuntaria. Es una puerta, ¿qué te puedo decir? Es una puerta de la cual no depende de nosotros, pero sí de nuestra jerarquía. ¿Por qué? Porque viene siendo directamente de nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, inclusive el sacerdote, ¿no?, de alguien que represente autoridad sobre nosotros. Y no una autoridad que nosotros le digamos, ¿no?, oye, pues así como un maestro, ¿no?, pues sí, le tenemos que tener autoridad, pero no, sino por línea sanguínea, por línea jerárquica,
ellos es muy, muy, muy importante lo que nosotros le podamos hacer a nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos y viceversa. ¿Qué es? Pues una maldición. Tranquilamente ellos nos pueden maldecir y a veces de la manera más absurda y más sencilla, ¿sí? Cuando a veces decimos, ¡hey! ¡Maldito chamaco, deja eso! Eso es una maldición, ¿sí? Que no nos damos cuenta, mas sin embargo, el diablo se agarra de ahí. Entonces, es muy importante bendecir, es muy importante rezar en familia, es muy importante decir Dios te bendiga, es muy importante darle la bendición a los hijos, a los nietos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos cuesta nada, ¿sí? Y recibimos demasiado. El diablo se agarra de eso, el diablo se agarra de los rencores familiares, el diablo se agarra de esas maldiciones, el diablo se agarra de cuando nosotros queremos abortar a alguien, ¿sí? Cuando nosotros queremos sacarlo de la familia, cuando nosotros queremos rechazarlo, ¿sí? Cuando lo despreciamos a alguien que depende de nosotros, ese abandono, ese rechazo, ¿sí? El diablo se agarra de eso. ¿Para qué? Para molestar, ¿sí? Digo, Dios lo permite para, yo pienso, una unión familiar, ¿no? Pero de todas maneras, ¿para qué? ¿Para qué llegar a esas instancias? ¿Sí? Muy importante el tema del aborto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ir en contra de la ley de Dios, es ir en contra de la vida. Y es un rechazo. Y por el simple pensamiento de que queramos abortar, ¿sí?, a nuestro hijo, también es una maldición. Y también puede salir dañado desde el vientre materno. Si alguien no lo quiere al hijo, no lo desea, por más que la situación sea cual sea, ¿no? Sea lícita o ilícita, no importa, ¿sí? El niño no tiene la culpa. Entonces, si ya estás embarazada, no tengas miedo. Hay muchas instituciones que te pueden apoyar. Si no, llámanos a nosotros, ¿sí?, que te podemos canalizar alguna. Bien, la sexta puerta, que con esta es la última y terminamos, es una puerta de involuntaria, pero de intergeneraciones, ¿sí?, o de ancestros. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, ¿no?, gente de línea jerárquica también, pero que no depende de nosotros, que ya van más atrás, hayan hecho algo malo. ¿Algo malo a qué me refiero? Que hayan sido brujos, que hayan sido masones, ¿sí? Porque la masonería, ¿sí?, no viene de Dios, no es de Dios. Por más que sea altruista, por más que en los primeros niveles se trate bien, no es de Dios. Ellos trabajan netamente con un demonio, y ese demonio se llama Lucifer. Entonces, un abuelo o bisabuelo masón, un abuelo o bisabuelo brujo, ¿sí?, que vaya y que haya consagrado a la generación, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita puedo ser brujo, puedo ser masón, ¿sí?, y necesito dinero, necesito poder, necesito estatus, necesito salir adelante, necesito muchas cosas de las cuales el demonio entra, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues como el demonio, hay que ofrecerle algo, ¿sí?, porque no lo hace todo de gratis. Entonces, ¿qué hago? Pues consagro mi tercera o cuarta generación, ¿no? Pues sí, a mí se me puede hacer muy fácil. ¿Por qué?
porque no es algo que me cueste. Pero, oh sorpresa, el diablo tiene memoria. Oh sorpresa, el diablo se lo va a cobrar. ¿Y qué significa eso? Que cuando llegue esa cuarta o tercera generación, ¡pum!, va a decir, esto es mío. ¿Por qué? Porque ya me lo dieron, porque ya me lo entregaron, porque ya me lo consagraron. Entonces es muy importante, ¿sí?, hacer un corte intergeneracional, pero no ustedes solos, o no con un libro, no, sino verdaderamente con un padre, ¿sí?, que pueda hacer una oración directamente él hacia ustedes, hacia toda la familia. ¿Para qué? Para cortar todo lo que puedan haber antes. Que puede ser muchas veces por ignorancia que lo hicieron, pero no importa, sin embargo lo hicieron, ¿sí? Entonces esa es una gran puerta, ¿sí? Y esa, los padres exorcistas dicen que es una de las posesiones que más difíciles son para liberarse. ¿Por qué? Porque el demonio se cree dueño y se agarra de eso. Mas sin embargo no es así, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Mas sin embargo no es así. Pero bueno, el diablo siempre se las va a cobrar. Esas son las 3 puertas involuntarias de las cuales el enemigo nos puede hacer acreedor de molestias de él, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, ¿sí? Mucho cuidado, no solo para nuestra persona, sino también para los demás. Entonces, yo les quiero decir un mensaje final. No pierdan la esperanza, no tengan miedo. No significa de que porque tenga una obsesión, una vejación, una posesión, no significa de que Dios me abandone. Al contrario, ¿sí? Dios siempre está con nosotros, nos muestra el camino, nos muestra su luz. Y recuerden que la salvación, ¿sí?, 1, es personal, y 2, es del alma. El diablo puede hacer 1000 cosas, pero no por eso tú puedas vivir en pecado. ¿Por qué? Porque Él no toca tu alma, acuérdate, ¿sí? Él, la última decisión decisión de hacer algo, siempre es tuya, ¿sí? Y siempre nosotros tenemos la última palabra. A ver, nos puede costar, sí. El diablo puede volverse muy astuto para que nosotros caigamos, sí. Pero por eso es el Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación, ¿sí? Y al final, ¿qué dice? Líbranos del mal. Muchas gracias. Mi nombre es Jean-Pierre y esto es Cross Entertainment.